Vamos a hablar de los tipos de SIBO. Voy a hablar continuamente de SIBO, vale, esto no lo he dicho antes, pero es muy importante. Voy a hablar todo el rato de SIBO, aunque en verdad, como hemos visto, hay, bueno, pues controversia, ¿no?, con este término que en verdad debería llamarse disbiosis en el intestino delgado, pero yo voy a seguir hablando de SIBO porque al final es lo que todos conocemos, ¿vale? Y entonces al final también los científicos nos tenemos que adaptar bueno, pues al lenguaje que más utilizamos para que sea, pues, más cómodo de entender, ¿vale? El término de SIBO, de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, se puso por primera vez, esto lo voy a decir de memoria, entonces si me equivoco, pues luego, pues, si alguien lo sabe, que me corrija. Se puso por primera vez en 1939. No me acuerdo de quién lo puso porque ya os digo que lo estoy diciendo de memoria. Entonces, pues este término, ¿vale?, sobrecrecimiento bacteriano, era lo que se conocía en la época y por eso se puso. Hablar de 1939, o sea, cuando hablamos de microbiota, esta fecha es como muy antigua, ¿vale? En otras ciencias o en otras especialidades, 1939 es ayer, pero en microbiota, que son en estos últimos años cuando más se ha estudiado, queda muy atrás. Entonces, yo voy a seguir hablando de SIBO, pero ahora veremos en los tipos de SIBO que en algunos ni es sobrecrecimiento ni es bacteriano, como hemos visto antes, pero bueno, para que nos pongamos en contexto de por qué se sigue denominando así, ¿vale? Porque en su época pues era lo que se conocía. Entonces ahora ya sí, los tipos de SIBO. El primero sería el SIBO de hidrógeno, ¿vale? Ese sí que es por bacterias que deberían estar en el intestino grueso, suben al intestino delgado. Aquí hay otro debate abierto, que es que el hidrógeno en verdad no es bueno, pues no es un gas malo. Entonces, de hecho, tiene hasta efectos positivos para la salud. Entonces, ¿por qué este gas da problemas? Bueno, pues se cree que puede ser porque, bueno, pues se utilice para formar otros gases, como veremos después, que es el metano o el sulfuro de hidrógeno. También hay que tener algo claro, se denominan, los tipos de SIBO que vamos a ver, se denominan según los gases que podemos identificar. No tiene por qué ser el gas el problema en sí, es simplemente lo que podemos ver. Hay muchas cosas que no se pueden analizar. Al final la microbiota es un ecosistema vivo muy amplio y no podemos verlo todo. Entonces, a lo mejor es el hidrógeno el que nos está diciendo aquí hay un problema, pero no es el hidrógeno el propio problema, ¿vale? Es como, por ejemplo, no sé si hay una frase, un dicho tal, que es como que en un incendio siempre están los bomberos, entonces el problema son ellos, no. ¿Sabes? Pues sería algo así como el hidrógeno. De hecho, como curiosidad, el hidrógeno puede estar alto en personas completamente sanas que tengan una dieta pues alta en frutas o verduras, ¿vale? Por ejemplo, pues vegetarianos o veganos pueden dar positivo en hidrógeno o personas que coman de todo, ¿vale? Y pueden estar perfectamente de salud y no dar absolutamente ningún problema porque el hidrógeno en sí no es un problema. Pero en ciertas personas este aumento pues, de hidrógeno pues, desencadena una serie de síntomas. Espero no haberos liado un poco con esto, pero bueno, es porque en las pruebas vemos el hidrógeno, ¿vale? El siguiente tipo de SIBO, bueno, los síntomas, perdón, que se me olvidaba, del SIBO de hidrógeno pues son gases, hinchazón, náuseas y un síntoma más característico de este tipo de SIBO es la pérdida de peso, debido a las malas digestiones y a la mala absorción de los nutrientes. Otro tipo de SIBO, que aquí es cuando no deberíamos denominarlo SIBO, es el SIBO de metano. También se suele denominar IMO, ¿vale? La M viene de metanógenas. Y aquí se producen por arqueas. Las arqueas son otros microorganismos parecido a las bacterias, porque también son células procariotas, pero no tienen nada que ver con las bacterias, ¿vale? Y producen metano. Como regla así mnemotécnica para entender los síntomas de este tipo de SIBO o disbiosis en el intestino delgado, es que el metano ralentiza la musculatura del intestino. Entonces, su principal síntoma es el estreñimiento. Después tenemos, no sé si veréis bien esto, que ahora lo veo aquí, no sé si se ven bien las letras, pero bueno, es el tipo de el SIBO de sulfuro de hidrógeno. También, como regla mnemotécnica para entender los síntomas de este SIBO, el sulfuro, digamos que es el azufre, ¿vale? Entonces, bueno, pues las principales características pues es ese mal olor, ¿vale? Azufre, inflamación de encías, dolor y sobre todo un síntoma muy característico es la confusión o niebla mental. Y esto es porque este gas en cantidades altas altera la permeabilidad intestinal y también bloquea la acción del butirato, que es un ácido graso de cadena corta
que nos proporciona energía a las células y también bloquea la acción de las mitocondrias, ¿vale? O sea, la función de las mitocondrias, que las mitocondrias son como el motor, la batería de nuestras células, ¿vale? Entonces, pues todo esto de la baja energía, ¿no? Hace como esa confusión o niebla mental. Más o menos como para que tengamos esta regla mnemotécnica para saber los síntomas. Otro tipo de SIBO, que tampoco está ya producido por bacterias, es el SIBO fúngico, que es producido por hongos. El hongo más conocido es la cándida. Esto es como lo del hidrógeno. La cándida por sí no es perjudicial. Es perjudicial cuando empieza a formar biofilms. Esto es cuando se empiezan a agregar de tal forma que hacen como una película y entonces es muy difícil de erradicar. Los síntomas más característicos de este tipo de SIBO o disbiosis intestinal es la fatiga después de comer y luego una cosa que me pareció muy curiosa cuando leí los síntomas de este tipo de SIBO es una sensación de embriaguez porque estos hongos fermentan pequeñas cantidades de alcohol. Entonces hay gente con este tipo de SIBO que después de comer puede sentirse mareada como, pues eso, con una sensación de embriaguez. Me pareció muy curioso cuando lo leí. También produce pues, dolor, gases, hinchazón abdominal, que estos serían como pues, los síntomas comunes, ¿no? A todos los tipos de SIBO. Y otra característica también muy curiosa es que produce antojos muy fuertes por el azúcar. Y esto, o sea, me gustaría hablar un poco de esto porque me parece tan interesante que es como estos microorganismos que luego lo veremos después que este tipo de SIBO se produce también cuando consumimos mucho azúcar. Entonces, el tenerlo también te hace tener como esos antojos de azúcar. O sea, lo mismo que lo provoca, te crea como esos síntomas, ¿vale? Esto se ve en otros microorganismos que infectan, que controlan la conducta. Quería aquí añadir, bueno, yo creo que me da tiempo, que era como una pequeña anécdota, que imagino que ya lo sabéis, pero es el microorganismo de la toxoplasmosis, que lo he dicho bien, que es que infecta a los gatos. Entonces, cuando este microorganismo infecta a ratones, les hace tener una conducta como más valiente, más de enfrentarse al gato, para que el gato los pueda comer y entonces así la bacteria pueda, llegar al gato, ¿no? No sé si me estoy explicando. Pero bueno, la cosa es que para que veamos de qué manera también nos pueden controlar estos microorganismos, ¿vale? Bueno, era como una pequeña anécdota, pero vale. Ahora bien, los diagnósticos. Os he puesto solo el test de aire expirado. Hay más. Hay más diagnósticos, pero al final no hay ningún diagnóstico que sea súper claro, fiable y que sea como algo mágico que te diga, venga, pues tienes este tipo de SIBO, tal. Es muy complicado. O sea, todo lo que es el tema del SIBO es muy complicado y el diagnóstico no podía ser menos. Os voy a hablar del test de aire expirado y luego os nombraré un poquito los otros, pero bueno, este es el más común. En este tipo de diagnóstico lo que se hace es tomar pues, una bebida azucarada, ¿vale? Que puede ser lactulosa, lactilol o glucosa directamente. Se toma y luego se va soplando en tubitos. Y aquí podemos diagnosticar más o menos los tres tipos de SIBO. El SIBO fúngico no, solo el hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y metano. Aquí os pongo una gráfica de cómo sería el resultado. Entonces, aquí lo que vamos a medir son estos gases, ¿vale? La concentración que tienen. Entonces, para que sea positivo para SIBO de hidrógeno, se considera que tiene que subir a más de 20, ¿vale? Más o menos a partir del minuto 90. Esto puede variar según la persona, según si ha tenido diarrea o estreñimiento los días de antes, ¿vale? Se puede... Vale, que estaba leyendo la pregunta ahí, vale. Entonces, bueno, más o menos esto sería cómo se diagnosticaría el SIBO para hidrógeno. Luego, para el SIBO de metano sería si en cualquier momento de la gráfica sube a más de 10. Por ejemplo, esta que he cogido, ¿vale? Sería pues positiva, vamos, positivísima para SIBO de metano. Y luego, para el SIBO de sulfuro de hidrógeno, sería si las líneas no nos dan ninguna información, pero la persona los días de antes, cuando se ha preparado para esta prueba, ha tenido síntomas. Y esto es porque la preparación de esta prueba, bueno, si alguna vez os lo hacéis, ya os lo indicarán, ¿vale? Yo os voy a decir cosas así y tal, pero no os las apuntéis porque os darán las indicaciones bien.
Tienes que estar pues, cierto tiempo sin tomar antibióticos, sin tomar probióticos y también tienes que hacer una dieta pues, baja en compuestos fermentables. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto luego os lo explicaré más, os lo explico un poquito ahora también. El SIBO de sulfuro de hidrógeno es por un exceso de azufre, digamos, ¿vale? O de compuestos azufrados. No sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno. Entonces, en esta dieta baja en compuestos fermentables se consumen pocos hidratos y se aumenta mucho la proteína. Entonces, las carnes rojas, los huevos y bueno, ciertos alimentos de este tipo de dietas contienen azufre. Entonces, en la preparación de esta prueba, como se consume más proteína animal, pues pueden empeorar los síntomas del sulfuro de hidrógeno. Por otro lado, mejoran los síntomas del SIBO metano y del SIBO de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, luego hablaré de esto de los tipos de dieta para que veamos cómo diferentes tipos de dieta, ¿vale? Pueden mejorar un tipo de SIBO o empeorar otro, ¿vale? Por eso no hay una dieta mágica para todo el mundo. Por ejemplo, mucha gente a veces me pregunta, si tengo SIBO, ¿que tengo que comer, yo qué sé, más verduras o tengo que comer más carne? Pues depende del tipo de SIBO y depende de muchas cosas. Bueno, ya me estoy liando un poco, pero ahora sigo. Entonces, esto sería cómo se diagnostican más o menos estos tres tipos de SIBO, ¿vale? Siempre hay pros y contras en todo. Entonces, en el test de aire expirado, los pros es que es una prueba económica y es poco invasiva porque hay otros tipos de test que se pueden hacer, bueno, de pruebas más que de test, que por ejemplo sería el test, o sea, la prueba de aire aspirado, que es que se coge una muestra directamente del intestino delgado. Y esto es muy invasivo y tampoco puedes, el intestino delgado es enorme, entonces no puedes coger una muestra de un lado y justo a lo mejor ahí no ves nada, bueno, que es muy complicada. Entonces, este test es un poco invasivo, entonces está bien. Los contras, que puede haber falsos negativos. Puede ser que des negativo a todo y en cambio tengas pues SIBO y la prueba te sale que no. Luego también es lo que os he comentado antes, que no podemos analizar todos los gases, es que no todo es analizable. Entonces, bueno, pues está bien para guiarnos un poco por dónde van los tiros, pero estas pruebas no son inamovibles, ¿vale? Y luego también es que hay combinaciones de SIBO. Aquí hay un fallo porque, bueno, pues me he confundido al hacer la presentación, me he dado cuenta después cuando lo estaba ensayando, y es que he puesto, hay combinación de SIBO, metano con arqueas. Sí, el metano siempre es con arqueas. Me refería a que es metano con cándida, ¿vale? Que me he confundido. Entonces, lo que me refiero es que puede haber SIBO-metano con SIBO fúngico o diferentes combinaciones. O como os he dicho antes, que el SIBO de hidrógeno puede ser porque el hidrógeno se esté utilizando para producir metano o sulfuro de hidrógeno, pues puede haber una combinación de SIBO de hidrógeno con SIBO de metano, ¿vale? Hay tantos SIBOs como personas y tantas posibilidades como, pues como personas con SIBO, ¿vale? Entonces, lo que aquí os he puesto también, una aclaración, es que las pruebas que os hagáis o que os manden siempre tienen que ser como complementarias a los síntomas y al historial del paciente. Y siempre tiene que pesar más todo esto, los síntomas y el historial, a las pruebas, por esto de los falsos negativos, ¿vale? Y bueno, y también, si hemos descartado otras patologías, tenemos los síntomas de SIBO y las pruebas a lo mejor salen negativas, hay que seguir procediendo como si tuviera... No, porque hay SIBO, ¿vale? Entonces, pues eso, las pruebas siempre son complementarias, pero no el punto final.